Trató las vacaciones. Bueno, chicos, como le dije a Felipe, que fue el primero en ingresar, estamos de pronto dándole un tiempito de espera a los demás compañeros. Seguimos casi todos los compañeros del año pasado. Y como es nuestro primer día, pues la gente seguramente está afanada. Entonces les estamos dando un momentico para que puedan ingresar. Yo creo que a las 15 pues ya podemos arrancar con el tema de hoy. Así que esperemos un poquito, por favor. Bueno, chicos, buenas tardes a todos. Igual, yo creo que ya podemos empezar. La clase, como siempre, chicos, para informarles, queda grabada en la plataforma de YouTube con la fecha del día de la clase. Bueno, de acá creo que solo Víctor, no, creo que solo Marcela, si no estoy mal, es quien está llevando la doble titulación. Pero vamos a seguir con la misma dinámica del curso del año pasado, ¿de acuerdo? Precisamente porque los temas de almacén y mercadeo tienen mucho que ver y van como de la mano. Ahora bien, el día de hoy vamos a iniciar con nuevos temas. Claramente en la plataforma, como siempre, ustedes van a poder encontrarlos, van a poder encontrar las fechas, recordemos por favor, de los primeros módulos, vamos a poder encontrar las fechas de los exámenes de ellos, ¿vale? Entonces, el día de hoy nos corresponde el tema de investigación de mercados, chicos. Este tema es un tema crucial, por decirlo de alguna manera, y en lo que nos respecta a qué almacén nos corresponde el comercio exterior. Entonces, si se dan cuenta, son temas que van ligados de la mano. Ahora bien, no sé si de pronto alguno tenga alguna duda antes de comenzar la clase. Podemos abordar rápidamente las dudas. Si las dudas de pronto son del área administrativa, pues lo que siempre les he dicho, muchachos, y les recomiendo contactarse con la señorita Tatiana, que ella es la coordinadora del área administrativa, o con la señora Sandra Frasca, que ella es la coordinadora académica. ¿Listo? Entonces, ¿alguien quiere comentar algo, decir algo, chicos? ¿O podemos iniciar? ¿No? Bueno, listo, chicos. Entonces, como les venía diciendo, el día de hoy nos corresponde el tema de la investigación de mercados. Nosotros, pues claramente dentro del mercadeo, debemos saber a qué nos atenemos cuando lanzamos un producto, ¿verdad? O cuando trabajamos para una empresa que busca que un producto se posicione en el mercado. Pero entonces, ¿qué es eso de la investigación de mercados? La podemos entender sencillamente como ese proceso sistemático de recopilación e interpretación de datos y hechos. O de datos y hechos, ¿por qué? Sucede que las grandes compañías anualmente o semestralmente lanzan ciertas encuestas, ¿verdad? Que fue uno de los temas que vimos el año pasado, ciertas encuestas como forma de investigación de mercado. Obviamente también existen de pronto otros recursos con los que las compañías pueden enterarse de ello. ¿Qué pasa? Esa investigación de mercado, ese proceso sistemático que han empezado las empresas, tiene como objetivo, ¿sí?, saber o entender cómo funciona y cómo se comporta el mercado.
¿sí? ¿El mercado quiénes? Pues los consumidores. El objetivo claramente es poder catapultar de alguna forma la, el producto, el servicio que vendamos dentro del mercado y entender si a los consumidores les gusta, no les gusta, les satisface, no les satisface, ¿verdad? Entonces, ese proceso sistemático, chicos, es un proceso que necesita de tres cosas importantes. La primera es que haya un negocio constituido, claramente. La segunda es que exista competencia dentro del mercado. Y la tercera es que exista un consumidor, ¿vale? Entonces, cuando nosotros hablamos de esa investigación del mercado, de esa investigación de la competencia y la investigación del negocio, es precisamente esa investigación en general que nos da a nosotros la oportunidad de entender más allá cómo funciona cada cosa, ¿verdad? Entonces, ¿por qué las empresas nos investigan? ¿Por qué las empresas investigan a los consumidores? Pues por dos razones muy importantes. La primera es porque dentro de nuestra sociedad, ¿cierto? La economía, la sociología, la antropología, la psicología, que son varias ramas, la estadística y la comunicación, que son varias ramas, ayudan a entender el comportamiento social. Entonces, como nos ayudan a entender el comportamiento, las empresas investigan para poder saber cuáles serán sus proyecciones a futuro, sus proyecciones en cuanto al mercado, en cuanto al servicio y en cuanto al producto. ¿Ok? Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de algunas empresas que por lo general lanza investigaciones de mercado con nuevos productos y los da a consumir gratis al cliente, o por lo menos se los muestra gratis al cliente. No sé si ustedes lo han visto de pronto. Cuando uno llega a un supermercado y hay un nuevo producto, por ejemplo en Colombia, sucedió con una campaña de investigación de mercados que a la vez era una campaña de marketing estratégico muy grande, en la que el producto Takis llegó a Colombia. Es un paquete, de hecho, y son como los choclitos de nosotros acá colombianos, pero mucho más picantes porque es un producto mexicano, ¿no? Entonces, digamos que estas personas dijeron, tal día se inaugura en Bogotá la tienda de Takis en tal sector y si llegas vas a poder consumir 2 Takis por persona gratis. Y lo demás, pues lo puedes comprar porque estamos abiertos al público enseguida para la venta. Créanme que fue tan masivísima la digamos que la campaña, que la gente hacía filas por horas para poder llegar. Filas y filas interminables. La gente de Takis terminaron con sold out literal de todos los productos, vendieron absolutamente todo y los que tenían proyectados para regalar dentro de la investigación del mercado fue que a la gente le preguntaban tipo, ¿cuál de los 2 productos que te acabamos de regalar te gustó más? Y la gente decía el super picante o el que no está tan picante, etc. Estas personas mataron 2 pájaros de un tiro, como dice el dicho coloquial. ¿Por qué? Porque ese proceso y esa recopilación e interpretación de datos fue instantánea. El producto ha tenido tan buena acogida que todos los supermercados lo venden hoy en día. ¿Ok? Todos los supermercados hoy en día lo venden. Entonces, sucede y acontece, chicos, que esa investigación de mercados, pues necesita de ese análisis sistemático, de esa difusión, de tener un objetivo en sí para poder encontrar la información
con el propósito también de mejorar las decisiones de cada compañía, las decisiones que se relacionan a cada compañía, ¿verdad? Por otro lado, esta investigación de mercados ayuda a desarrollar las estrategias de marketing, ¿vale? Entonces, como dijimos, podemos definir la investigación de mercados como ese proceso sistemático de recopilación e interpretación de datos o hechos que sirven claramente para poder obtener objetivos o que sirven a la dirección de la empresa para saber cuáles son las decisiones correctas para la política de mercadeo que deban aplicar. ¿Ok? Recordemos que las políticas de mercadeo, chicos, son escogidas por el área de precisamente el mercadeo y publicidad de la empresa. Son estrategias y esta es una de ellas, ¿vale? La investigación de mercados, porque también se puede definir como una estrategia. Bueno, ¿qué pasa? Existen objetivos fundamentales y existen objetivos básicos de la investigación de mercados. De los fundamentales, ¿sí? Serían dar como esa información acerca de las preferencias del consumidor. ¿Por qué? Claramente el consumidor se empieza a ir por cierto producto más que por otro, ¿verdad? Entonces imagínense que nosotros somos Frito-Lay, que es una compañía grandísima que en Colombia se llama Margarita, ¿verdad? Y Frito-Lay tiene en sus paquetes de papas una cantidad de sabores, pónganle que alrededor de unos 15 sabores diferentes, ¿cierto? Y Frito-Lay lanza esta estrategia de investigación de mercado a través del proceso sistemático, como ya lo hemos dicho, a través también, por ejemplo, de encuestas. Y nos dice, bueno, si participas en la encuesta te regalamos cualquiera de las papas que nosotros vendemos, por ejemplo. Entonces todo el mundo empieza a hacer la encuesta masivamente. Pum, 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 la gente hace la encuesta, votan porque las papas con sabor a pollo son mejores y en segundo lugar están las papas sabor barbecue. Permítame un segundo que está queriendo ingresar una persona. Un momento. Listo. Entonces, ¿qué pasa con esa estrategia del mercadeo? Pues ellos ya ahí obtuvieron el objetivo fundamental del cual les vengo hablando, que es la preferencia del consumidor. Pero imagínense que no lo hacen a través de encuestas, sino que lo hacen a través de ventas. ¿Cómo así? La compañía de Frito-Lay o Margarita al final de cada mes, por ejemplo, o trimestralmente, que suele ser, hace una comparación en sus ventas del producto que más precisamente se vendió y obtuvieron que también las papas de pollo eran las que más tenían rotación y en segundo lugar estaban las papas sabor barbecue, ¿verdad? Entonces, esa estrategia, esta investigación de mercado ya cumplió con su primer objetivo fundamental, que era saber cuál era la preferencia de los consumidores. Por otro lado, otro objetivo es proporcionar la información útil para nosotros poder identificar como empresa la solución a diversos problemas. Por ejemplo, en este tipo de investigación de mercados, como es tan amplia y puede ser muy amplia la investigación, nosotros acá podemos entender si existen problemas, por ejemplo, con el empaquetado. Como así, el consumidor, por ejemplo, se niega a comprarlo porque es que el empaquetado del producto de las papas sabor a pollo no llegaba correctamente a sus manos, ¿verdad? Entonces, esta investigación de mercadeo funciona para ellos. Si el producto, por ejemplo, tiene estándares de calidad altos, si sabe bien, si la gente les gusta el olor, el sabor,
si el color, por ejemplo, del producto es llamativo, si no lo es, etcétera. Los objetivos básicos, por otro lado, pues son unos objetivos un poco diferentes. Objetivos ya encaminados a lo social, a lo económico y a lo administrativo desde la empresa. Social porque busca satisfacer precisamente esas necesidades del consumidor, que es lo que siempre queremos nosotros con una investigación de mercadeo o aplicando estrategias de mercadeo, ¿verdad? Como segundo objetivo básico estaría el aspecto económico, que es determinar precisamente si ese producto o el servicio que nosotros estamos brindándole al cliente tiene un grado o un porcentaje alto de éxito. Pero no solo para el consumidor, sino dentro del mercado en general, dentro del mercado real o potencial, como así, dentro de toda la competencia. ¿Por qué Sutanito y 20 personas más prefieren las papas Margarita y no prefieren las papas del de uno? ¿De acuerdo? Entonces ahí es cuando las empresas, desde el área de mercadeo, desde el área económica, se asocian, como quien dice, trabajan en conjunto y encuentran reales estrategias para la venta de esos productos o servicios. ¿Ok? ¿Cuál puede ser una estrategia de esas, chicos? Económicamente hablando, cuando nosotros vamos a cualquier tipo de superficie o supermercado a comprar cualquier tipo de producto, lo que siempre primero hace el consumidor es comparar el precio con la calidad. Quiere decir que si yo voy, por ejemplo, a, no sé, un supermercado de uno y hay una marca Pajarito de quesos y me cuesta 25.000 pesos, pero yo voy a otro tipo de supermercados y hay una marca Alpina que me cuesta 17.000 pesos, la gente claramente, ¿verdad? Con respecto a la calidad-precio, escogería Alpina. Muchas de estas personas. Aunque hay personas que dicen y comentan que los productos del D1 son muy formidables y prefieren este tipo de productos a otro tipo de productos, ¿verdad? Entonces, esos objetivos económicos también buscan cumplirlos a través de la investigación del mercadeo. ¿De acuerdo? Ahora, por otro lado, el objetivo administrativo, que es un objetivo ya un poco más, digámoslo, personal por parte de la empresa, que es precisamente ayudar a la empresa a su desarrollo, ¿verdad? Y es que todo está dentro de una misma línea, chicos. Si se crece socialmente, es decir, que el consumidor te reconozca, se va a crecer económicamente y tu empresa va a tener un nombre mayor. Entonces, todo es directamente proporcional en una investigación de mercadeo. Es por eso que es tan fundamental y tan importante siempre hacerlas y siempre tener en cuenta todos estos puntos, porque no son puntos al azar, todo va ligado. Entonces, ese objetivo administrativo pues es ayudar a la empresa a que se desarrolle, ¿verdad? Adecuadamente, que tenga una buena planeación y una buena organización como empresa. Como yo siempre les he dicho, cuando un reloj funciona es porque todos sus engranajes funcionan, ¿cierto? Asimismo trabaja la empresa, asimismo trabaja el mercado en sí mundialmente hablando, ¿vale? Entonces, precisamente esa investigación de mercados a nosotros nos dice, usted tiene que investigar un problema o los potenciales problemas que existen en el mercado. ¿Cuáles son? La participación mía dentro del mercado, por ejemplo, ¿es buena, es mala? La imagen que tengo dentro del mercado es buena, es mala. Las características de mi producto son buenas, son malas. ¿Cuáles son las ventas? ¿Cuáles son los pronósticos de ventas? ¿Cuáles son las tendencias del mercado? ¿Sí? ¿Y cuál es el potencial realmente de este mercado en el que yo me estoy desenvolviendo?
porque no es lo mismo claramente vender flores a vender papas, ¿verdad? Nosotros, bueno, digamos que siempre en Colombia el tema de lo agroindustrial o lo agro en sí es por debajeado un poco y no es tenido muy en cuenta dentro del mercado. Pero a ciencia cierta, por ejemplo, en el tema de flores, Colombia es uno de los países más importantes en exportar, muy importante. Y es un mercado que se mueve masivamente y para la temporada muchísimo más. ¿Sí? Nosotros somos de los primeros en exportar flores. Pero ¿qué sucede? Que ahí en las investigaciones precisamente de mercadeo que han existido con respecto a estas empresas, y no solo con respecto a las empresas, sino con respecto al sector floricultor, nos hemos podido dar cuenta que es un monopolio. Las empresas grandes de floricultivos, muy pocas les pertenecen a colombianos y muchas de ellas son o inversión extranjera o plenamente son de extranjeros. ¿Ok? Entonces, dentro de esa investigación de mercados, chicos, y el potencial del mercado, por lo tanto, nosotros al hacer la investigación debemos entender que las características, la imagen, la participación, el mercado, las ventas, los pronósticos y toda aquella tendencia del mercado al que yo me dedico es importante para saber cómo se comporta, ¿verdad? Entonces sucede que el mercado se segmenta. ¿Cómo así? Se porciona o se parte. ¿Cómo se parte? El mercado se parte en lo siguiente. Debemos entender que existen entonces digamos como una tabla en la que nosotros podemos decir, existe el precio, el producto, la comunicación y la distribución del producto. Cuando yo he solucionado estos grandes temas, ya he solucionado el potencial del mercado, la participación, la imagen de mi producto, las características del mismo, las ventas, el pronóstico del mismo, etc. ¿Verdad? Entonces, sucede que resolver problemas de mercadeo son resolver problemas de marketing específicos, ¿sí? Y es como cuando uno hace una investigación común y corriente. ¿Qué pasa? Que uno tiene que delimitar primero cuál es el problema, o si existe un problema o si no existe un problema, o si queremos generar un problema nosotros para poder darle solución a futuro de algo que puede existir, ¿verdad? Lo segundo es el enfoque del problema. ¿Cuál es el enfoque que yo le voy a dar a mi problema? ¿Cuál va a ser realmente el objetivo de ese problema? ¿Sí? ¿Qué quiero yo solucionar a partir de ese problema? El tercer paso sería el diseño de la investigación. ¿Qué voy a hacer yo dentro de mi investigación para poder obtener los datos? ¿Verdad? ¿O cómo voy a recoger esos datos? Es allí cuando uno pasa entonces al trabajo de campo, ¿verdad? Las encuestas, estos encuestadores que se van por la calle haciéndole preguntas a la gente, que suele suceder mucho en épocas de elecciones, que se van para lo de las firmas de los políticos, etc. Eso, eso es una investigación de mercado, chicos. Incluso eso, políticamente hablando, es una investigación de mercados. El siguiente paso sería la preparación del análisis de datos. Claramente ya una vez que yo haya obtenido los datos tengo que empezar, ¿verdad?, a revisar cuáles son, qué obtuve. Ahí es cuando ya empiezo a elaborar y presentar los informes de esa información, valga la redundancia, que obtuve. ¿Vale? Entonces, a lo último, ya sabemos qué o cuáles son los datos que arroja nuestra investigación. Y por eso es que se llama sistemático, porque es que yo lo puedo hacer sistemáticamente.
No sé si se acuerdan de las encuestas sistemáticas que hablamos el año pasado. Las encuestas sistemáticas, chicos, eran aquellas en las que eran sí, no, de única respuesta. ¿Se acuerdan? Que eran cerradas además y que además eran por diversos tipos de canales de comunicación que se podían ejercer. Entonces, por eso es una recopilación sistemática, porque es que es un proceso, ¿verdad?, que tiene unos pasos a seguir. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento o vamos bien? No, señora. Listo. Bueno, chicos. Ahora, pasa también que ya después de esta recopilación de datos y después de esta investigación que yo realice, yo también tengo que tener en cuenta dos cosas. Dentro de las investigaciones de mercadeo, ojo, existe la investigación exploratoria y la investigación concluyente. Esa investigación exploratoria tiene como objetivo proporcionar información y comprender los datos que nos está arrojando. A diferencia de la concluyente, que lo que quiere probar son hipótesis. Ojo, quiere probar hipótesis específicas y examinar qué relación existe entre ellas. Una hipótesis es una idea que nos planteamos que puede ser cierta o no, ¿verdad? Y la diferencia entonces entre los objetivos de la investigación exploratoria y concluyente es que el tipo de información que nos va a arrojar puede variar. ¿Por qué? Porque de una hipótesis puede que sí, puede que no, pero de una exploratoria o de una investigación exploratoria nos va a arrojar los resultados que realmente son. Es como un poco más certera, por decirlo de alguna manera. La concluyente es que yo concluyo que con los datos esto pudo haber pasado o esto puede pasar. ¿Listo? La exploratoria es esto pasó, esto se dio, esto existió. ¿Vale? Entonces, precisamente las características de la exploratoria son que la información necesaria, ¿verdad?, se hace a través del proceso de investigación flexible y no estructurado. ¿Por qué flexible y no estructurado? Porque lo podemos hacer por diferentes medios, diversas formas. ¿Ok? La concluyente, por el contrario, necesita claridad dentro del proceso de investigación y es un poco incluso más formal, más estructurada que la exploratoria. ¿Vale? Pero es a raíz aún así de hipótesis. Entonces, suele suceder que muchas empresas lo que hacen es un mix de estos dos tipos de investigación, de la exploratoria y de la concluyente, y toman las cosas que más le beneficien dentro del mercado para poder obtener los resultados. ¿Sí? ¿Qué pasa? La exploratoria nos dice a nosotros que los hallazgos o resultados puede que sean tentativos si no se ejecuta completamente, o puede que sean, ¿cómo se llama? Puede que sean claros si se hace con diversas estrategias. Por lo general, las consecuencias de esta investigación exploratoria es que tiene que ir acompañada de la concluyente. Por eso les digo que hay muchas empresas que utilizan las dos. La concluyente, por otro lado, del hallazgo, pues es concluyente. Concluimos que tal cosa existe, pasa, o el producto gusta, no gusta, el producto debe cambiarse el sabor, el color, el olor, etc. ¿Sí? Por otro lado, los hallazgos de la concluyente se usan como información para tomar decisiones. ¿Vale? ¿Cómo así? Imagínense que yo quiero lanzar al mercado
un centro de juegos grandísimos en donde adultos y niños puedan jugar y puedan divertirse, pero no los centros de juegos de estos de maquinitas, sino algo más como de trampolines, etc. Yo puedo lanzar una hipótesis específica y examinar cuál va a ser realmente mi objetivo de mercado, quiénes, por qué, para qué personas van a poder acceder a él, cuál va a ser el precio, ¿verdad? Entonces, este análisis me va a poder ayudar a cuantitativamente a contar, ¿verdad? ¿Cuál sería esa posible oferta y demanda mía dentro del mercado de trampolines y juegos para adultos? ¿Vale? A raíz de esa investigación, yo podré concluir si realmente es un mercado que vaya a satisfacer o no las necesidades de el público al que me estoy queriendo dirigir. ¿Ya? Entonces, nosotros, al hacer estas investigaciones de mercadeo, debemos entender que existen tanto datos secundarios como datos primarios. Los más relevantes claramente son los primarios, que son los cualitativos y cuantitativos, que se pueden contar y se pueden medir. ¿Ya? Esos datos se dividirán entonces entre descriptivos y datos causales. ¿Por qué causales? Los causales nacen a raíz de, digamos que, los experimentos, y los descriptivos nacen a raíz de la observación y de las encuestas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿O todo va claro ahí? ¿No? Bueno. Listo. A ver. Ahora, ¿cuál es la importancia, chicos, de este proceso de investigación de mercados? Aquí tenemos tres de esas cosas importantes. El primero es el avance tecnológico, el segundo es una herramienta de salvación y el tercero es que es aplicable a cualquier empresa. El avance tecnológico, ¿por qué? Es tan sencillo como en las empresas en los años 80 y en los años 70, que estaba como el auge, por decirlo de alguna forma, del tipo de empresas de manufactura. Era muy difícil contabilizar realmente si un producto tenía un gran impacto o no. ¿Por qué? Porque no teníamos precisamente herramientas tecnológicas que nos ayudaran a acceder a la información de forma inmediata o de una forma un poco más ágil. Entonces, estas personas de estas empresas se tenían que poner a contar sector por sector, ciudad por ciudad, departamento por departamento, pueblo por pueblo, cuáles eran los datos arrojados acerca del producto que ellos estaban vendiendo, ¿verdad? Entonces, sobre todo en Colombia, que no, pues nosotros siempre hemos estado como un poquito atrasaditos con el tema de la tecnología, con el tema de los mercados en sí, porque pues para los 70 y 60 ya existía Wall Street, por ejemplo, en Estados Unidos, y nosotros apenas estábamos creando nuestra bolsa de valores, ¿me entienden? Así que es una cuestión un poco compleja, pero precisamente la importancia de estas investigaciones de mercado, además de ese avance tecnológico y que es una herramienta de salvación y que es aplicable para cualquier empresa, es tenemos todo a la mano en el momento que lo necesitemos, ¿ok? Entonces suele suceder y suele pasar que las investigaciones de mercado hoy en día son muy fáciles y muy asequibles para cualquier tipo de empresa por las herramientas que existen ya. Unas empresas o las empresas de garaje, que se conocen así coloquialmente, pero que realmente son empresas ocultas, que es el término realmente, son estas empresas que solamente venden por internet, ¿sí? Y que no tienen acceso a un punto físico.
Entonces pasa que esta investigación de mercados para este tipo de empresas, chicos, se vuelve moderna, porque solo con una encuesta en Instagram, solo con una encuesta en Facebook o solo con hacerle propaganda por estas redes sociales, las personas ya los van a poder conocer. Entonces, por eso es aplicable a cualquier empresa. ¿Ok? Eso hablando desde las microempresas, medianas y también claramente grandes. Hoy en día las empresas que dentro del mercado bursátil, dentro del mercado en general, no se encuentren ejerciendo este tipo de estrategias y este tipo de investigaciones de mercado, son empresas atrasadas, simplemente. Y empresas que se sabe que en un futuro medianamente corto pueden quebrar, pueden dejar de existir incluso. ¿Ok? Hay algo que en Colombia, chicos, nosotros debemos tener claro con las empresas, y es que en Colombia no existe la bancarrota. ¿Ok? No existe la bancarrota. Nosotros no podemos hablar nunca de que una empresa en el mercado está en bancarrota. No existe el término. Ese término realmente le pertenece a Estados Unidos y no a nosotros. ¿Ok? Nosotros lo que nos declaramos es en insolvencia económica, todas las empresas, ya sean personas naturales que hayan creado una empresa porque venden un servicio o empresas grandes que tengan servicios y que se dediquen a distribuirlos. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué pasa? Como este tipo de investigación beneficia tanto a las empresas públicas como a las empresas privadas, ¿cierto? Voy a ponerles un ejemplo. Nuestro gobierno es una empresa pública. Colombia en sí es una empresa pública, entendiéndolo desde el mercadeo. ¿Ya? Nosotros somos sujetos de mercadeo en Colombia, claro que sí. Entonces, ¿qué sucede? En Colombia, ahorita, por ejemplo, o bueno, desde hace como 5 gobiernos atrás o 4 gobiernos atrás, no, 3 gobiernos atrás, se han lanzado estrategias, ¿verdad?, de mercadeo para que las personas que de pronto no tienen mucho acceso económico, no tienen la facilidad económica, puedan acceder al mercado, por ejemplo, a través de programas sociales, haciendo diversidad de cosas. ¿Cómo así? Pues existen apoyos, por ejemplo, para las pymes, para las micro y medianas empresas, ¿verdad? Existe apoyo también ahorita dentro de los programas sociales para las personas que han sido damnificadas o que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, ¿verdad? Como es una empresa pública, en las investigaciones de mercadeo, el gobierno ha tenido que implementar planes de desarrollo, como lo llaman ellos, ¿sí? En esas investigaciones de mercado ellos tienen que moverse por todo el país y ver cuáles son los problemas, ¿verdad? Y empezar a investigarlos. ¿Cuáles son esos problemas que nos atañen a nosotros como país dentro de lo social, lo económico y lo administrativo? Claramente, cuando hablamos también de otro tipo de empresas públicas que pues a nosotros en Colombia nos corresponde, bueno, son empresas del gobierno también, pero que tienen cierta participación de privados en algunos momentos, como Ecopetrol, nos sirve para entender cuál es el funcionamiento y el objetivo de Ecopetrol a largo plazo. ¿Sí? Esa investigación de mercadeo nos ha arrojado datos y nos dice que Ecopetrol es una de las 100 empresas colombianas más estables económicamente hablando. Y no solo porque manejen crudo, sino por el tipo de inversión de Ecopetrol. ¿Ok? Así que entendemos a través de esa investigación de mercado que esa empresa pública como Ecopetrol arroja un beneficio colectivo, no solo para el país,
sino también para los privados, como las personas naturales, como ustedes y yo. ¿Ok? Ahora, la empresa privada. Claramente, la empresa privada es la que, o en la que nosotros nos concentramos, mejor dicho. La empresa privada, chicos, es para aquella que trabajamos o aquella que queremos tener. Entonces, la investigación de mercadeo nos sirve para determinar cuáles serán los consumidores y cuáles serán nuestros distribuidores, para determinar cuáles serán los precios y productos y además saber cuál es la competencia que me rodea. ¿Vale? Ahora, ¿cuáles son los límites de la investigación de mercados? Imagínense que sí, existen límites en la investigación de mercado. Cuando Apple quería lanzar sus primeras computadoras, en algún momento tuvieron un límite para saber qué quería la gente. Y es que el desconocimiento precisamente lleva a ello. Además de eso, el alto costo de la aplicación de la manufactura, por ejemplo, en el tema de Apple, de los computadores, era exorbitante. La diferencia de la aplicación entre el estudio y la ejecución, ¿cómo así? Apple decía, bueno, las personas necesitan un computador portátil en casa, un computador que puedan llevar, un computador que sea fácil, que sea intuitivo. Esa era la idea de Apple. Pero el tema era la ejecución. Cómo lograr que un computador en esa época que no existían, existiera. Cómo ejecutar el mercado, cómo ejecutar mi presupuesto económico, cómo ejecutar temas de competencia y del desconocimiento, claramente. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con estos límites dentro de la investigación del mercado, lo que debemos hacer es lo mismo. Investigar. ¿Qué pasa? En muchas ocasiones la tecnología no existe la idea, pero no se ha podido realizar o manufacturar, por ejemplo, porque no existe cómo fabricarla. Entonces, todo es un proceso de investigación. Yo debo investigar cómo se hace para poder manufacturar algo que todavía no existe. Y cuando ya exista, ¿cierto? Esa tecnología, por ejemplo, para manufacturar algo, entonces aplicar otra investigación para saber cómo manufacturarlo de una buena manera. Estos límites de la investigación de mercados, chicos, realmente todos los días se rompen topes o se rompen barreras, la verdad. Los seres humanos tenemos una capacidad de adaptabilidad inmediata prácticamente o una muy buena capacidad de adaptabilidad. Por lo tanto, siempre nos terminamos adaptando al mercado, a las necesidades y sacando nuevas ideas. Pero claramente existen. Imagínense ustedes las primeras personas que empezaron a manufacturar zapatos. Las primeras empresas. No existían, por ejemplo, máquinas para ello. Tenían que ingeniárselas e inventarlas ellos mismos. Otros límites de la falta de investigación, del mercado, es la falta de personal especializado. El tiempo que genera, que lleva a hacer un producto o vender un servicio. El desembolso sin beneficios y el resultado 100% confiable. Quiero tocar primeramente lo del desembolso sin beneficios y lo del resultado 100% confiable. Cuando nosotros compramos un producto, nosotros debemos desembolsar, es decir, pagar por el producto, ¿verdad? Normal. Eso es lo normal. Pero cuando nosotros desembolsamos y el producto nos sale mal, nos sale defectuoso y no tenemos un reembolso por políticas de la empresa, eso quiere decir que hay una limitación dentro del mercado y es que la confianza
por eso el resultado es 100% confiable, la confianza entre el productor y el consumidor es una de las cosas más tenaces, ¿sí? No solo porque el producto sea bueno, y creo que esto ya lo había explicado en una clase el año pasado, no vale de mucho que el producto solo sea bueno porque sí, es la confianza que tú le das a tu consumidor. Entonces, ¿por qué esto sería un límite dentro del mercado? Pues claramente si tu consumidor no confía en ti, créeme que no te va a desembolsar. Y si tú tienes políticas de reembolso nulas, es decir, que no existen o que son malísimas, el consumidor va a preferir otro tipo de producto. Y por lo general, otro tipo de empresas. Entonces, el tema de la falta del personal especializado, vale, es cierto. Hay muchas empresas, por ejemplo, en la ciudad de Cali hay una empresa que se dedica a trabajar con icopores y con plásticos, PVC y toda esa cosa. ¿Qué sucede? Que no hay mucha gente que maneje la maquinaria. Entonces, limita realmente tanto el proceso de la empresa como la investigación del mercado a ver si de pronto el cliente quisiera algo más. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en ese sentido, hace unos años empezó a existir, hace unos años digo porque eso tampoco es que sea tan viejo, el MDF, que es como esta madera bueno, no es madera, es como un intento de madera o se ve como ella. Realmente no sé mucho sobre el tema, pero cuando empezó a existir el MDF, las personas empezaron a pasarse al MDF y no a la madera. Porque primero era más liviano, segundo era más económico y tercero tenía como la apariencia, ¿verdad? Entonces, esa investigación del mercado, ¿ustedes qué creen que pasó? Alguien dijo, estoy cansado de que la madera cueste demasiado, voy a ver qué puedo hacer para crear otro tipo de material. Ahí no había desconocimiento, pero me imagino que sí hubo alto costo de aplicación para poder encontrar el material. También pudo no tener mucho tiempo la persona o la falta de personal especializado sencillamente al momento de empezar a trabajar con MDF. Hoy en día es un material muy conocido, pero tuvieron que pasar años para que se conociera realmente. Yo recuerdo que en ese momento cuando empezó a existir eso, que antes existía el drywall, que es como una pared también ficticia, cuando empezó a existir esto, la gente enseguida, automáticamente, que no tenía demasiado recurso, compraba este tipo de, um, de madera sintética, por decirlo de alguna forma. Entonces, la limitación de la investigación del mercado existe, pero es algo que se puede romper, es algo que puede traspasarse, es algo que puede cambiar. Y cambia porque el ingenio es muy grande. Entonces, ahora, ¿qué pasa? ¿Dónde se lleva a cabo la investigación? Cuando nosotros tenemos una empresa, claramente vamos a hacer la investigación dentro de la empresa, ¿vale? O simplemente contratamos a agencias o empresas también que nos ayudan a este tema. El otro día, bueno, el otro día no, el año pasado, de hecho, estuve en una, ¿cómo se llama esto? Bueno, una empresa farmacéutica quería mi participación por ser un paciente con dolores de cabeza y migrañas muy fuertes. Como eso está en la base de datos del gobierno, se contactaron conmigo y me dijeron, lo que pasa es que nosotros queremos hacer una encuesta con usted porque sabemos que usted es un paciente así, así, así. Yo, perfecto, pues listo, yo voy, yo me presento. Esa investigación de mercado la estaba haciendo una empresa que se llama OcuService, pero era para una multinacional que se llama Tecnoquímicas, ¿verdad? Entonces pasa que la investigación no solo tiene que ser dentro de la empresa como tal,
No, la investigación puede ser de formas diversas y es porque tenemos muchas herramientas para llevar a cabo precisamente la investigación, ¿vale? Pero entonces, este tipo de investigación de mercadeo suele tercerizarse mucho en Colombia. ¿Por qué? Porque hay empresas especializadas precisamente a entender cómo funciona el mercado y el comercio en sí. ¿Ok? Ahora, razones por las que se debe hacer una investigación de mercado. Primera, que siempre es importante, es conocer al consumidor. Sin el consumidor, recordemos que no va a existir empresa. Recordemos que la oferta y la demanda se necesitan la una a la otra para poder existir. La segunda es para poder disminuir los riesgos dentro del mercado, los riesgos de pérdida, los riesgos de pérdida de personal también, por ejemplo, porque se cansan en las empresas o porque es una empresa que no se le ve como alma, espíritu, movimiento, no sé, ¿vale? Otras razones para poder informar y analizar la información y los datos, que es de las más importantes. Entonces, cuando ya yo he informado, analizado la información, yo puedo tomar, como decíamos ahorita hace un rato, puedo tomar decisiones. Y esa toma de decisiones me va a dar a mí, ¿verdad? Una perspectiva diferente de mi empresa, de mi producto o mi servicio. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con el tema de las clasificaciones de la investigación, chicos? Cuando uno está de pronto en el colegio y le dicen es que usted tiene que hacer una investigación acerca de, no sé, un producto como el celular. Entonces uno dice, ok, voy a hacer la investigación. Y la clasificación de las investigaciones existe. Como lo dijimos arriba, como lo dijimos hace un rato, existe, por ejemplo, una exploratoria y una concluyente. Pero también existen investigaciones como la descriptiva y la causal. Yo no sé si ustedes alguna vez les dijeron como es que explíqueme qué es esto. ¿Esto es explicativo, es descriptivo o es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Esas investigaciones descriptivas lo que buscan es describir precisamente las características de un grupo dentro del mercado, ya sean consumidores, vendedores u organizaciones de competencia, empresas de competencia. También buscan, digamos, calcular ese porcentaje en las unidades de la población específica. Eso es lo que se dedica, por ejemplo, a hacer el DANE. El DANE censa, el DANE calcula el porcentaje de las personas, por ejemplo, que son pobres, o las personas que están en estado de vulnerabilidad, o las personas que son mujeres, mamás, a los 20 años, por ejemplo. Entonces, esa investigación descriptiva me arroja datos a mí precisos. Me dice, es que el cliente de los 20 a los 30 años prefiere la loción tal a la loción tal porque siente que el aroma va más ligado a lo que sea, ¿verdad? Entonces, además de calcular ese porcentaje, también podemos determinar cuál es la característica del producto. También podemos determinar cuál es la variable dentro del marketing. ¿Cómo así? Si mi producto es un producto de cremas, por ejemplo, de belleza, ¿qué tan variable puede ser esa venta de ese producto en el mercado? Y si mi estrategia de marketing realmente está enfocada a que ese producto sea uno de los número uno. Yo no sé si ustedes se enteraron de esa demanda que le pusieron a Amparo Grisales, perdón, porque ella estaba vendiendo un elixir supuestamente de juventud que te devolvía la juventud y no sé qué. Bueno, la señora se ganó su demanda por marketing, ¿verdad? Porque, pues,
el producto realmente no cumplía con ello, era simplemente como un tipo de botox que te ayudaba por ratos a regenerar un poco la piel, etcétera, ¿cierto? Que eso se llama publicidad engañosa. Pero entonces, ¿qué pasa? Ese grado que me aporta a mí la investigación descriptiva para determinar el grado del marketing o la variable del marketing o el impacto, más bien llamémoslo, del marketing dentro de mi campaña, pues es una herramienta, es un número que yo ya sé con el que cuento, que sé que cuento con él, perdón. ¿Ya? Además, esas investigaciones descriptivas me ayudan a hacer predicciones específicas. Yo ya sé cuánto voy a vender, por ejemplo, de aquí a diciembre de mi producto de belleza. Porque es que el producto es bueno, pero no va a tener, por ejemplo, engaños, y entonces yo sé que la gente le puede gustar y yo sé que la gente lo va a comprar. Porque es que es un producto para el cabello y lo va a poner sedoso y lindo. ¿Verdad? Incluso hay para hombres y para mujeres. Por otro lado, la investigación causal es de variables. Esa es la que nos ayuda a entender cuáles son las variables. Variables independientes, ¿cómo así? Listo. Yo calculo que de aquí a diciembre voy a vender 3 millones de productos. Del mismo producto, claramente. Y me dice a mí que las variables son tiempo, ¿cierto? Calidad y precio. Esa investigación me va a decir a mí y me va a arrojar datos a mí, me va a decir, por el precio y la calidad, sí, vas a vender los 3 millones de productos. Pero probablemente hay una variable en el tiempo que te vas a demorar porque el producto es tan bueno que la gente se demora en gastárselo. Y porque es que es mucho producto, por ejemplo. Esa investigación causal me va a ayudar a entender ese tipo de variables, lo que se puede presentar, ¿vale? Además de ello, me ayuda a determinar cuál es la naturaleza de la relación entre las variables de causa y efecto. Me ayuda a predecir, ¿de acuerdo? Ahora bien, dentro de lo que nosotros podemos entender como comercio exterior, chicos, de almacén, suele suceder que el comercio exterior la gente lo entiende como el comprar y vender, ¿verdad? Pero nosotros debemos entender que no es solo comprar y vender el comercio exterior, no es solo importar y exportar, no se trata solo de ello, ¿de acuerdo? Entonces vamos a compartir por acá la pantallita un momento. Aquí está. Me avisan si lo pueden ver. ¿Ya lo pueden ver? Uy, pero esto no era. Qué pena, un momentico. Ahora sí, es la presentación. Listo. ¿Lo pueden ver? Sí. ¿O no? ¿Chicos? Sí, profe. Sí. Vale. Entonces, ahora tomando y retomando los temas de almacén, el día de hoy nos corresponde tocar el tema de comercio exterior, que, como dije al principio de la clase, va muy ligado de la investigación de mercados. Pero bueno, vamos allá. ¿Qué creen ustedes, chicos, que puede significar el comercio exterior? Además de lo que ya les dije, ¿no? Como de vender, exportar, comprar, importar. ¿Qué creen ustedes que puede ser el comercio exterior en sí? ¿Qué creen ustedes que puede ser?
¿no? Bueno. Yo diría que eso es como una ventaja para los diferentes comercios o comerciantes, en los cuales pues a nivel nacional pues se pueden estar favoreciendo por el intercambio o la divisa que está ahorita más alta. Ya, vale, perfecto, gracias. Gracias por la participación. Sí, es cierto, como dice Miguel, lo podemos tomar como una ventaja. El comercio exterior es una ventaja. De hecho, Colombia hace muchos años no tenía tratado de libre comercio, ¿no? Entonces eso es bastante nuevo para nosotros, hablando dentro de pues, lo que respecta al mercado. Entonces, imagínense que para nosotros poder definir el comercio exterior, vamos a decir que ya sea comercio internacional o comercio exterior, que es lo mismo, ojo, es un movimiento que tienen los bienes y servicios a través de distintos países y tipos de mercado. ¿Por qué tipos de mercado? Porque existen varios tipos de mercado. Eso ya lo veremos más adelante. ¿Qué pasa con este comercio exterior, chicos? Como les dije, realmente esto es un concepto más nuevo, más de nuestra era, de esta nueva era. Y es que para los años 30, más o menos, el comercio exterior se dio o se generó porque la mayoría de las economías se desarrollaban de una forma precaria. Y todos querían protegerse comercialmente, es decir, como que Estados Unidos y Colombia no tenían relaciones porque Estados Unidos decía que Colombia lo iba a dejar en bancarrota, por ejemplo, o no iba a tener con qué pagar, etcétera, ¿verdad? ¿Y qué pasaba? Para esa época, en 1930, los aranceles y las divisas y el tema del IVA, etcétera, eran muy grandes. Habían barreras arancelarias muy grandes, ¿sí? Entonces, eso hacía que los países se aislaran económicamente unos a otros. Por ejemplo, Colombia jamás se imaginó, por ejemplo, firmar tratado de libre comercio con, no sé, Corea. ¿Me entienden? Era muy inusual. Porque además se tenía el concepto de las potencias mundiales solo se ayudan entre potencias mundiales. ¿Ya? Entonces, claramente esto lo que hacía era que el mercado arancelario, el mercado económico, el mercado del comercio en sí, sacara las espinas como los puercoespines para proteger sus mercados propios y sus industrias propias. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, después de ello, fue que se empezó realmente a estimular el comercio porque recuerden que a partir de esa época también hubo un auge muy grande en cuanto a la revolución industrial. ¿Sí? Entonces, ese proceso juega un papel fundamental dentro del comercio internacional o dentro del comercio exterior y el libre cambio. Dejó de existir ese proteccionismo tonto que creían los países que es que si yo te presto tú me tienes que devolver lo mismo y en el mismo tiempo y si no, entonces yo voy a estar mal. ¿Sí? Existió y se creó el GATT, G-A-T-T, GATT, Acuerdo General de Aranceles y Comercio, que es un programa internacional que surgió a raíz de la Segunda Guerra. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasó? Ese programa, ese Acuerdo General de Aranceles y Comercio, tenía el objetivo de reducir las altas tasas, los altos aranceles y suprimir las barreras comerciales del comercio para así poder potenciar el intercambio de nación a nación. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa?
empezaron a existir algo llamado contribuciones. Esto empezó porque la importación empezó a ver empezó a dar sus primeros pasos. Quiere decir que en los últimos años, en las últimas décadas, ha tenido un crecimiento exponencial el comercio internacional y se han generado nuevas herramientas y nuevas opciones para poder abarcar este libre cambio o el intercambio de servicios y productos. Incluso entre Colombia y Estados Unidos en las últimas 2 décadas, ¿verdad? El tema y el refuerzo de del ejército, de la milicia, ha sido gigantesco. Y eso tiene un trasfondo económico, ¿vale? Pero ahorita hablaremos bien del tema. Entonces, ¿qué pasa? Con el tema de las contribuciones, también pasó lo siguiente. Se disminuyeron las barreras aduaneras. No, que es que China transporta productos de mala calidad. Hoy en día esos productos los distribuimos acá en Colombia como pan caliente. Bajaron y se cerraron esas barreras aduaneras. Y China también empezó a recibir, por ejemplo, frutas de Colombia y de otras partes del mundo que no se veían y no se podían consumir allá porque es que no nacen. Entonces se suprimen esas barreras, se establecen cantidades máximas de contingencia de cuánto van a costar los aranceles aduaneros, ¿sí? Y se hacen tratados de libre comercio. Se firman tratados de libre comercio. Asimismo, se estipula qué se podrá exportar y qué se podrá importar de manera significativa. También disminuyeron las barreras técnicas. ¿Cómo así? Las especificaciones técnicas y homologaciones de los productos. Disminuyeron las barreras fitosanitarias. ¿Cuáles son esas barreras fitosanitarias? Pues son aquellas barreras que nos dice que un producto, por ejemplo, como el queso azul de España, tiene que tener una conservación y una maduración tal cosa, pero entonces ya lo vamos a importar y exportar porque es que ya tenemos las herramientas, lo vamos a exportar porque ya tenemos las herramientas dentro del país, en las aduanas. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de los tipos de contenedores, ya decíamos que los silos y los diferentes tipos de container que ya vienen muy automatizados y con tecnología de refrigeración y demás, nos ayudan a ello? Esas barreras también disminuyeron. Antes, por ejemplo, en Colombia nosotros, imagínense que de hecho se está tratando de ver si el mercado de los chigüiros a nivel mundial se puede expandir. Que no, yo no estoy muy de acuerdo realmente, pero pues existe. ¿Y qué país, por ejemplo, como Europa va a decir, no, sí, venga, yo le recibo chigüiro? ¿Sí? Por ejemplo, lo que hace China y Japón, que son de sus tradiciones, es comer perro. Nosotros claramente no recibiríamos carne de perro. Además que somos un país pues agricultor y ganadero, entonces no tenemos la necesidad, ¿verdad? Pero entonces a eso vamos. Se redujeron bastante las barreras fitosanitarias y se dejaron ese tipo de obstáculos del libre comercio a un lado. ¿Ya? Se mejoró el abarrotamiento y el transporte de los productos. Eso facilitó la movilidad de productos, la movilidad financiera, ¿sí? Y las decisiones de comercio internacionalmente. Las finanzas empezaron a ser mejores, claramente. Entonces ahí es cuando nosotros decimos, las contribuciones, ¿sí?
se pueden dar por los siguientes motivos. Primero, el impuesto general de importación o arancel. El segundo es el impuesto al valor agregado, que es el IVA, que todos los países poseen IVA y todos los productos poseen IVA. ¿Por qué el valor agregado? Sencillo, chicos. Lo que cuesta transportar, lo que cuesta hacer un producto o lo que cuesta, por ejemplo, cultivarlo, es el valor agregado del producto, que de hecho lo terminan cobrando son las grandes superficies y no los pequeños retenedores, que ya más adelante los vamos a ver, pero sucede, ¿no? Y es un impuesto, es un gravamen, ¿verdad?, a todos los productos. El impuesto, por ejemplo, a los automóviles nuevos. ¿Por qué? Imagínense que en Colombia, ¿cuántas empresas colombianas conocen ustedes, por ejemplo, que manufacturen o facturen, ¿cómo se llama? Carros. Empresas de aquí de Colombia. Por favor, si alguno sabe, que me diga. ¿No? Estoy seguro que son como 3. Ajá. ¿Cómo cuáles? Sofasa. Uh-huh. Creo que es Marco Polo y Buscar. Okay. Algo así. Ajá. Buscar, sí. Marco Polo no es de aquí. Y el primero que me dijiste no lo tengo como referencia. Pero listo. Entonces, ¿qué pasa, chicos? Si ustedes se dan cuenta de esas 3 marcas que acaba de mencionar nuestro compañero, ninguna es de automóviles que se compren día a día. Automóviles nuevos, claro, que se compren día a día. Hyundai, Honda, Volkswagen, ¿cómo se llama la otra? Se me fue el nombre. Bueno, todas estas marcas, chicos, no pertenecen a Colombia, ¿verdad? Entonces, ese impuesto sobre los automóviles nuevos es porque es muy berraco, pero cuando uno tiene un automóvil nuevo, se supone que tiene el poder adquisitivo para comprar el automóvil nuevo y para poder pagar de cierta forma esa importación, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Esas contribuciones siempre van a existir y de hecho incluso puede que se creen más. Es porque sencillamente es algo que nosotros no hacemos. Por eso muchas personas hoy en día en Colombia tienen esa idea de compre local, compre colombiano. Le sale mejor, apoya al país y no tiene que pagar aranceles internacionales, porque es que esto es un arancel internacional que de hecho Colombia paga a otros países, ¿verdad? El impuesto especial sobre la producción y servicios. Uy, chicos, este impuesto es un impuesto que nos cobran a todos y nosotros ni nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque el impuesto especial sobre producción y servicios nos los cobran todas las multinacionales. Todas. De hecho. Entonces, cuando ustedes van a un McDonald's, cuando ustedes van a un Volkswagen, precisamente, ese impuesto también nos los cobran. Producción y servicio. Y uno dice, tan raro. Y eso no lo especifican, porque es que hay tantos impuestos, tantos aranceles que ya unos se unifican con otros. Imagínense. También está la contribución del derecho de trámite aduanero. En puertos del mundo, Colombia paga derecho al trámite aduanero. Que si nuestro producto llega, hay que pagarlo. Si lo van a recibir, hay que pagarlo. Y el derecho, por supuesto, al almacenaje dentro de los containers o mientras se distribuye. ¿Listo? Entonces, ese comercio exterior
Es un concepto, como lo dijimos, relativamente nuevo, pero que busca y el objetivo es la estabilidad política, la estabilidad económica. El objetivo también está en poder importar y exportar de manera fácil, pero además ser una herramienta dentro de los mercados para facilitar la vida y el comercio dentro del mercado internacional. Este comercio exterior nos ayuda a nosotros a la rápida expansión de las finanzas internacionales, claramente. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O todo bien? No, señora, vamos bien. Bueno, imagínense que esos objetivos, esas cualidades del comercio exterior nos dicen a nosotros que la exportación e importación se vuelve un factor trascendental de desarrollo. ¿Por qué? Hoy en día Colombia necesita tanto exportar banano, exportar papa, exportar flores, ¿sí? Es porque gracias a esos productos que salen, la economía va al alza. Yo no sé si ustedes al verse este tipo de ¿cómo se llama? De noticieros como Caracol y RCN, que dan como todos los días cuál es el alza de los productos y a cómo quedó el barril del petróleo, por ejemplo, etcétera. ¿Sí? Estos porcentajes, chicos, no son, digamos que a la ligera. Estos porcentajes son porcentajes internacionales. Porque incluso para nosotros acá dentro de Colombia, que la papa ahorita está carísima, por ejemplo, esto también hace que al salir la papa, al estar tan cara, también se venda más cara en el exterior. ¿Ok? Y es un alza. Pero no es un alza que uno diga, ay, es que me va a beneficiar todo el tiempo, porque de eso se trata el comercio exterior. Sí es un beneficio, pero no todo el tiempo es benéfico. ¿Qué pasa? Jugamos con 3 factores. El primer factor es el económico. El comercio exterior influye directamente sobre el tamaño y el potencial del mercado. Influye directamente en la población y en la distribución, ¿sí?, de la población. ¿Por qué? Porque, ¿por qué creerá la gente que las oportunidades están en Bogotá? Es porque en Bogotá hay más comercio, en Bogotá hay más formas de comercio que en otros sectores del país. Y parece mentira, pero entonces por eso es que se aglomera la gente. Porque dicen, ah, no, es que Bogotá es la ciudad de las oportunidades porque yo sé que allá encuentro empleo rápido. O existe mucha demanda, por ejemplo, para el producto o servicio que quiero vender. ¿Verdad? Entonces, ese es el impacto económico del comercio exterior igual. Porque todo el mundo quiere viajar a Estados Unidos. Ah, porque es que Estados Unidos es potencia mundial. Y en cuanto a su comercio, tanto interior como exterior, está muy bien posicionado, ¿verdad? Pero entonces, ese factor económico impacta a la población de esa manera. Está relacionado además también con los costos de distribución, que ya lo hablamos en algún momento. Porque toca cuidar las cifras y las medidas para que el producto pueda venderse, para que el servicio pueda llegar, para que no sea engañoso, por ejemplo. ¿Cómo así? Imagínense que en los países como Holanda, la densidad de la población está repartida en partes iguales. ¿Cómo así? Todas las ciudades tienen prácticamente los mismos habitantes en Holanda. Entonces, suele suceder que todas las ciudades tienen personal, por ejemplo, para trabajar en todo lo que Holanda hace como país, dentro de su economía.
Mientras que, a diferencia, en Egipto hay zonas deshabitadas horriblemente. Claramente también eso depende porque, pues, de la condición rural o urbana. Pero la densidad de la población en un territorio como el de Egipto es baja. Y la población está muy concentrada en un solo sitio. Así que eso hace que directamente influya económicamente en la renta. Quiere decir que afecta la capacidad adquisitiva del consumidor. Imagínense que, listo, Bogotá. Bogotá hay mucha gente, demasiada gente. Son casi 9 millones de personas hoy en día en Bogotá, ¿verdad? Entonces sucede que sí, hay mucha demanda de trabajo, pero la vida también se vuelve costosa. Es costosa la vivienda, es costosa la comida. Y entonces ahí es cuando juega ese factor de el mejor postor, ¿verdad? Suele suceder entonces que el comercio exterior lo rodean estos tres factores económicos, sociocultural, legal y político, y hacen que realmente el curso de las cosas, económicamente hablando, sea diferente. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa con ese factor sociocultural? Pues claramente, socioculturalmente, lo que ya les dije, se genera un desorden, por ejemplo, un caos de ciudad. Miren la India, hay demasiadas personas. Eso también hace que el comercio sea bajo en cuanto a calidad, ¿sí? Y si socioculturalmente existen intermediarios, responsables de marketing, clientes, como en todo lado, pues también van a influir la educación, la religión y la escala de valores que tengan los productos o servicios en esa región del país o en ese país. Esto hace que el comercio exterior sea exitoso o el comercio internacional o no. Porque las acciones de marketing van a poder ser suficientes o no dependiendo de todos estos factores. Y es muy difícil, chicos, controlarlo. Es muy difícil porque es que vivimos en un mundo capitalista, un mundo en el que todo se tiene que conseguir de manera rápida. Asimismo funciona el comercio exterior, el comercio internacional, de forma rápida. Pero sucede que existen este tipo de factores que les estoy comunicando que hacen que varíe. Entonces, es como cuando uno hace un presupuesto de gastos, ¿sí? El comercio exterior puede ser un gasto variable, ¿vale? ¿Por qué? Porque es que hoy se tiene la ventaja, mañana no. Y el mercado puede cambiar drásticamente. ¿Qué le pasó a Ucrania con Rusia? Ucrania no era uno de los países más fuertes económicamente en Europa, pero tenía un nivel de vida medianamente aceptable para ser Europa, ¿no? Entonces, apenas la guerra se estalló, la bolsa de Ucrania bajó. Todo lo que Ucrania producía ya no. Todo lo que Ucrania exportaba e importaba ya no, ¿verdad? Entonces es muy difícil y todos los factores influyen. ¿Qué le tocó hacer a Ucrania? Apóyenme países, apóyenme ONU, porque es que yo soy un país pequeño y no tengo suficiente. Ustedes pueden ir hoy a Ucrania y se van a dar cuenta que realmente vivir en Ucrania para los ucranianos es elevadamente costoso, ¿sí? Pero además las relaciones entre Ucrania y otros países están rotas.
económicamente hablando. Entonces, es lo mismo que le pasa como un ejemplo a Venezuela. Venezuela está endeudado esta y la otra vida con el Banco Mundial Internacional y el Fondo Monetario Internacional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que no supo manejar su economía. Las guerras internas, las guerras externas, económicamente hablando, bloqueos económicos y demás, hicieron que la economía de Venezuela, perdón, chicos, se fuera a pique. ¿Por qué creen ustedes hoy en día que Venezuela tiene que usar el dólar, siendo que nunca Maduro y nunca Chávez gustaron de los yanquis, como les llaman ellos? Es porque tienen que, digamos, correr a buscar la moneda que les proporcione mayor estabilidad económica. ¿Cuál era esa? El dólar. Que es una de las que menos varía, que puede subir, pero no decae tanto. ¿Verdad? Entonces, todos esos factores socioculturales, esos factores económicos, esos factores políticos, dentro del comercio internacional, influyen de manera directa. Ustedes dirán, bueno, pero los factores económicos, legales, políticos, claro que sí. Miren cómo está Ucrania, cómo está Rusia. A Rusia también le han hecho vetos y también le han puesto restricciones, económicamente hablando. Pero como son comunistas, ellos también están apoyados por otros comunistas. La Habana, Cuba, que Venezuela en su época apoyaba muchísimo, pero después también se quedó como en el aire. ¿Por qué creen que las personas en Cuba dicen, no, yo en Cuba no vivo? Mejor prefiero salir de Cuba a Estados Unidos. Es por lo mismo. Es porque económicamente no es sostenible. Y las relaciones de comercio exterior son pésimas. ¿Vale? Cuba, por ejemplo, no exporta nada. En una época lo hizo con el tabaco, luego ya no. Ahora, esos factores legales y políticos que han movido a Cuba, a Venezuela, a Rusia, ¿sí? Claramente hacen que las reglamentaciones internacionales sean fuertes, duras. Las entidades internacionales encargadas de poner las sanciones son fuertes y duras, pero aún así ellos siguen con sus ideales políticos, ¿verdad? Claramente las leyes de un país influyen en los contratos y en los acuerdos comerciales que se vayan a firmar con otros países. El registro de las marcas en otros países, ¿sí? Las empresas que se pongan con sede en otro país, el desarrollo de esos negocios. Entonces, ¿qué pasa? Si un gobierno adopta unas medidas de comercio internacional que sean no benéficas para ambos, pues claramente el comercio exterior ahí va a tener ciertos límites. Por eso es que se debería promover el comercio internacional mediante, por ejemplo, políticamente hablando, acuerdos y tratados comerciales. O firmar acuerdos también con la Organización Mundial del Comercio, el Banco Internacional, el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Promocionar exportaciones propias, ayudar a empresas privadas dentro de los mismos estados, ¿sí? Porque es que las empresas privadas, chicos, son el sustento del comercio de un país. Las empresas públicas tienen una función un poco más precisamente pública, más de beneficio de todas las personas. El comercio privado es ese comercio que catapulta. ¿Ok?
¿Qué pasa? Dentro de esos factores políticos nosotros también podríamos decir, es que podemos eliminar los impedimentos aduaneros, que es lo que ha buscado precisamente el comercio exterior, pero siguen habiendo, por ejemplo, restricciones de países con países, podemos eliminar eso o podemos llegar a un acuerdo. ¿Ya? El control de las importaciones de los productos con respecto a la calidad, con respecto al tipo de producto, puede ayudar a bajar esas barreras para la entrada de sus productos al país o la exportación de los mismos. ¿Ya? Por ejemplo, en Colombia a nosotros nos aman internacionalmente porque nuestras tasas de aduanas son económicas. O por ejemplo Panamá, que la gente lo llama ser un paraíso fiscal, porque es que las tasas de aduana son muy económicas, porque a Panamá le importa el comercio, Panamá vive del comercio. Literalmente Panamá ni siquiera solo se mantiene por el turismo, sino por el comercio de productos que entran y salen claramente por el canal de Panamá. Tanto fue así que cuando Panamá se independizó de Colombia y ellos se dolarizaron, porque un balboa panameño cuesta lo mismo que un dólar, pues Panamá tiene ahora mismo mejores condiciones económicas que Colombia. Al ser un país más pequeño, entonces se enfocan en lo que son buenos, el comercio. Al ser un país más pequeño, entonces, y estar dolarizados, tienen la fortuna de todas las personas que llegan con dólares de viaje, compran y venden en dólares. Su moneda es igual de fuerte al dólar. Si el dólar sube, el balboa panameño también. Y es una economía estable. No tan estable como ellos quisieran, me imagino, pero es estable, mucho más estable que la de Colombia. Hace unos años yo tuve la oportunidad de visitar Panamá y me pareció sorprendente que casi pagué 60,000 pesos por un sándwich. Entonces uno dice, wow, o sea, sí, la economía es muy diferente. El sueldo de Panamá, el sueldo básico de Panamá, pues da para vivir bien. Claramente hay pobreza, claramente hay migración, claramente hay personas que no aportan, digamos, económicamente porque no pueden, etc. Pero en sí Panamá todavía se mantiene estable económicamente y es por eso la fuerza del dinero que se utiliza. El comercio exterior, Panamá deja que entre cualquier tipo de producto prácticamente en su zona de embarque. ¿Listo? Y se encarga también de darle esa facilidad de acceso a otras partes del mundo a ese tipo de productos o servicios. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿O vamos bien? Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es el IVA. El IVA es, como ya lo dije, ese impuesto o valor agregado que tienen las personas físicas y las morales. ¿Cómo así las morales? Las personas jurídicas en el territorio nacional que importen bienes o servicios. Sabemos cuál es la diferencia entre importar y exportar, ¿no? Chicos. Sí, señora. Bueno, entonces, ¿qué pasa con este impuesto del IVA? Es muy sencillo. Él se calcula aplicando los valores que señala la ley. La tasa del IVA es del 19% en estos mismos momentos, ¿sí?
Para que nos quede claro, no es el 16, sino el 19. ¿Por qué el 19? Porque así lo, digamos, estipuló la última reforma tributaria en el gobierno del señor Duque. ¿Vale? Entonces, es ese valor agregado que en ningún caso hace parte, ¿sí? O se considerará que forma parte de los dichos valores del producto. Ojo, para calcular ese impuesto agregado, el valor agregado, tratándose pues de los bienes tangibles de los que se pueden tocar, se considera el valor que se utilice para los fines del impuesto general de importación. ¿Cómo así? Imagínense que yo tengo, ¿verdad? Un celular que me cuesta 600.000 pesos. Ese es el valor del celular como tal. Pero el impuesto al valor agregado sería el 19% sobre ese valor, ese primer valor de los 600.000 pesos, ¿no? Entonces se le adiciona como un gravamen, ¿sí? Al valor general del producto, al valor neto del producto, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Esas contribuciones, porque el IVA es una contribución, como ya lo habíamos dicho, se pagan por el motivo de la importación, así de sencillo. Si yo compro un celular hecho en Colombia, marca colombiana, ¿verdad? ¿Ustedes creen que se me cobra este valor agregado o no? Sí se cobra. Perfecto. ¿Y sabemos de pronto por qué sí se cobra? ¿O no? Yo iría por las importaciones de los elementos que vienen pues para Perfecto. hacerlo, reformarlo. Perfecto, Miguel. Así es. Y es que Colombia no es un país que se dedica a la manufactura de tecnología. Aunque el celular diga hecho en Colombia, los elementos que tiene el celular son de otros sitios. Es como cuando Cali, por ejemplo, que es una marca colombiana, netamente colombiana, hace televisores. A nosotros nos cobran IVA al comprar ese televisor. Y es el impuesto del valor agregado. Claro que nos cobran IVA. No, pero es que el televisor es de aquí. Claro, sí. Vaya a ver qué tipo de elementos tiene dentro del televisor. Chinos, otras partes de repuestos, etcétera. ¿Listo? Entonces, este impuesto del valor agregado, chicos, es un impuesto al que ya estamos acostumbrados. Y uno dice, pues sí, toca pagar el IVA. Y ya uno ya ni siquiera hace como, digamos, la suma, sino que ya uno se lo venden es con el IVA. Ya, tome, el valor es tanto con IVA. Y ya tú te mentalizas como consumidor que vas a pagar tanto con el impuesto del IVA. Ahora, cuando nosotros vamos a consumir productos alimenticios, ¿nos cobran IVA o no? ¿Ustedes qué creen? ¿Han visto que cobren IVA, por ejemplo? Sí, también. Bueno, imagínense ustedes que es, digamos, está mal hecho el cobrar el IVA cuando consumimos productos alimenticios, no otro tipo de productos alimenticios. ¿Por qué? Porque es que precisamente el valor agregado es ese impuesto, ¿verdad? Por la importación. Pero entonces, ¿qué pasa?
que nos deberían cobrar más bien hipoconsumo dentro de la factura. Y no existen muchas facturas, contablemente hablando, que lo diferencien. Y siempre nos cobran IVA y no hipoconsumo. ¿Ya? Y son cosas diferentes. Se manejan para cosas diferentes. Porque unos son para servicios y otros son para bienes. Y es una forma diferente de tener que cobrar. Pero eso es un dato que les doy yo a ustedes. Ahora, aparte de este IVA, está el que ya hablamos, el impuesto sobre el automóvil, que es ese impuesto que estaban obligados todos los automóviles a pagar. Todas las personas que van a comprarlos deben pagar este impuesto. Obviamente, solo si se trata de personas distintas al fabricante, ensamblador, distribuidor, etcétera, que por lo general en Colombia sí, porque no tenemos suficientes empresas de ensamblaje. ¿Ya? O marcas que pues se dediquen a vender carros colombianas. Entonces, ¿qué pasa? Los automóviles que son importados se les atribuye el impuesto establecido por la ley. En este caso nuestra ley no es federal, sino es simplemente ley central. ¿Por qué? Porque está en el centro del país. Nosotros no somos un país federado. Pero ¿qué pasa? El impuesto sobre los automóviles nuevos corresponde a ese impuesto que, como siempre, a nosotros nos dicen es modelo 2024. ¿Ya? Pero realmente cuando a ti te dan un carro, tú lo estás, por ejemplo, comprando en 2023 y ya en 2024 están sacando el próximo carro modelo 2025, ¿cierto? Porque funciona así. Y esto, chicos, es una estrategia de comercio exterior precisamente, es porque cuando nosotros sacamos el carro del concesionario, automáticamente ha perdido valor, ¿verdad? Entonces las concesionarias lo que dicen, y los productores de los carros, no, es que este modelo es el que viene el año que viene. Valga la redundancia. Entonces por eso pues está avalado en más. Pero automáticamente el carro es uno de los productos que más se deprecia en cuanto al comercio exterior hablando. Pero se deprecia terriblemente. Obviamente un carro después de 2 años de comprado, si costó 100 millones, perdón, ya no lo vas a poder vender en 100. De cosa lo vas a poder vender por ahí en 90, si el carro está muy bien cuidado. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que estos impuestos sobre los automóviles son ese tipo de impuestos que uno dice, al final de cuentas, te va a tocar pagarlo solamente porque lo están exportando de otro país y ya. En el comercio exterior, chicos, y con este ejemplo les quiero como hacer entender lo siguiente. En el comercio exterior, importa lo que exporten e importa lo que importen. El tema es que no todo lo que se exporta e importa genera una ganancia para el consumidor y para el país en general. ¿Verdad? Porque sí, para el país, listo, tratado de libre comercio, perfecto, entran carros, sale producto agrícola, bien. Pero para el consumidor final, que al fin y al cabo somos nosotros y somos los que movemos la economía, hay desventajas en los tipos de producto que manejamos, en los tipos de productos que consumimos todos los días. Y servicios también. ¿Listo? Entonces, este tipo de impuestos, chicos, es muy berraco pagarlos. Pero aún así se mueve el mundo del comercio. Hace unos años,
por ejemplo, en Wall Street, las personas invertían en Ferrari. ¿Por qué? Porque es que Ferrari, Dios mío, no todo el mundo tiene un Ferrari. Un Ferrari, carísimo Ferrari, ¿verdad? Y le preguntaron a Lamborghini que por qué ellos nunca hacían publicidad ni estrategias de marketing para televisión, para otras personas, para el mercado en general, porque Ferrari sí hace. O sea, Ferrari, su estrategia es como, tú puedes alcanzar el auto de tus sueños. Y Lamborghini respondió diciendo que es que las personas que tenían para comprar un Lamborghini no se la vivían soñando, sino trabajando. Entonces, por eso no necesitan hacer estrategias de mercadeo. ¿Ya? Y esta gente claramente tiene de los impuestos sobre los automóviles, más costosos que hay, claramente por el tipo de carros que son. Pero cuando este tipo de autos llegan a las aduanas, porque son comprados desde Europa, o son comprados, no sé, por un proveedor, cuando llegan a las aduanas, chicos, ellos no solo pagan impuestos sobre el automóvil nuevo, ellos pagan otro tipo de impuestos que son mucho más pesados por ser considerados productos de lujo. ¿Ok? Entonces, para terminar y finalizar, debemos entender que la situación actual de la globalización y del comercio internacional o exterior ha hecho que se tengan diferentes enfoques, ¿sí? Y que la internacionalización incluya, pues, el flujo de bienes y servicios, de capital, de personas, ojo, no de personas como trata de personas, sino de personas por mano de obra, de información, de tecnología, de una orientación mundial y un enfoque mundial diferente del comercio, de las inversiones y transacciones comerciales. Además de eso, pues la capacidad espacial e institucional de los mercados, ¿sí? Muy grande. Por ello mismo, chicos, aunque existen ventajas, también aparecieron otros problemas globales que requieren cooperación mundial. ¿Por qué? Porque el comercio exterior catapultó precisamente la economía, pero la economía no llega donde tendría que llegar. Y volvemos al círculo vicioso de los efectos socioculturales, económicos y políticos. ¿Ok? Con esto terminamos la noche de hoy, muchachos. Mañana tenemos clase a la misma hora. Espero que puedan descansar. El día de hoy voy a tomar la asistencia de manera manual porque aún no tenemos las nuevas asistencias para este año. Pero entonces, por favor, déjenme sus nombres completos y al técnico que pertenecen acá en la videollamada, en el chat de la videollamada, por favor, para poder tomarlos. ¿Listo? Chicos, ¿sí me escuchan? ¿O no? Profe. Eso, perfecto. Listo. Perfecto, chicos. Entonces, que tengan una muy buena noche, que descansen. Mañana nos vemos en clase. Y por favor, como siempre, ya saben, si tienen alguna duda,
administrativa, preguntarle a la señorita Tatiana, y en cuanto al académico, a la señora Sandra Prasca, ¿listo? Que es la coordinadora académica. Que estén muy bien, chicos, buenas noches. Muchas Gracias, gracias, profesor. buenas Buenas noches. noches. Gracias, profe.